Hola, hola. Adelante, Hola, hola. Tuto. ¿Qué tal, Sammy? Buenas tardes. Oh, gracias. No sé quiénes más están. Marco Julio, veo varios participantes acá. Lo haré breve, directo y concreto. Estamos en el restaurante del aeropuerto de Washington, retornando después de un día y medio muy intenso. Brevemente les digo al inicio de que estuvimos acá porque el problema del país son las colas de diésel y gasolina y no hay dólares para importar. La angustia de los bolivianos es que hay dólares en el sistema financiero, más de 2.000 millones de dólares que no se pueden devolver porque no los tenemos para entregarlos a los que los depositaron. Y el problema es un gasto desmedido que se financia ya no con el gas que se acabó, ya no con los dólares que se derrocharon, sino con emisión inorgánica del Banco Central. Hay que volver al equilibrio fiscal racional donde el déficit sea para inversión, financiado con préstamos de largo plazo, con periodos de gracia, y requiere hacer un programa de salvataje internacional. Arce y Evo son los causantes de la crisis. La solución está, como lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, en acceder a un programa de salvataje de balanza de pagos. Se lo digo esto a señor Arce, que sigue hablando de créditos de carreteras y de paneles solares que no solucionan eso, porque cuando recibes un crédito para hacer electrificación rural o una carretera y utilizas los dólares del anticipo para pagar por diésel y gasolina, estás meramente bicicleteando, porque después tienes que pagar a la empresa constructora, tienes que pagar los paneles solares y no tienes dólares, tienes que salir a comprarlos al tipo de cambio devaluado. El problema de nuestro país es una crisis de balanza de pagos que se soluciona con un programa de apoyo internacional de años de repago, con muchos años de gracia, de tasas bajas, para apoyar a Bolivia en el Banco Central en balanza de pagos. No bicicletear parte de los créditos y los anticipos para pretender que tapas el hueco de lo que tienes diésel y gasolina. Es increíble que Arce, que está a 20 años entre ministro y presidente, no entienda lo que es una crisis de balanza de pagos y siga haciendo creer que se aprueban créditos destinados a un programa de inversión, va a bicicletear esos dólares cuando es meramente posponer. Nosotros vamos a solucionar el problema de raíz con operaciones de apoyo para solucionar el problema de balanza de pagos. He estado un día y medio acá, de 6:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, conversando con los ejecutivos, los que manejan el Banco Mundial para América Latina, incluyendo la que va a ser la nueva vicepresidenta que acaba de ser nominada, pero tuvo la cortesía de recibirnos en el Banco Mundial, con toda la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, con el presidente. Acabo de salir de su oficina, Iljan Golfan. Tenía en su oficina la camiseta firmada de Pelé porque él es brasileño y le dije que esta noche les vamos a ganar en el Alto a los brasileños. Estaba él con todo su equipo, con la gente del área privada, con la gente que va a ayudar a financiar emprendimientos en el área minera, hidrocarburos, litio. Hemos hablado de que nosotros vamos a reprogramar, reestructurar la deuda, vamos a bajar tasas, vamos a bajar intereses. Hemos discutido los mecanismos, conocemos perfectamente cómo hacerlo. De entrada, haciendo disposiciones rápidas, se puede ahorrar 150 millones de dólares tan solo en el pago de la deuda del Banco Interamericano de Desarrollo. No se hizo eso por incapacidad, por demora, por ineptitud. También vamos a sentarnos a reprogramar los créditos por desembolsar. Si hay créditos que no sirven, los vamos a dejar de lado y vamos a reprogramar eso o cancelar los que no sirvan. Sabemos lo que estamos haciendo y hemos hablado claro con toda la gente. En el BID, lo mismo en el Banco Mundial. La exposición de cartera en el Banco Mundial es baja. Hay mucho espacio para hacer operaciones. Hemos conversado en el Fondo Monetario Internacional también con las autoridades de esa organización. No he venido a sacarme fotos, me he venido a sentar largo tiempo para conversar. Sé cómo funcionan las cosas. Bolivia en el pasado, cuando teníamos dificultades, hacíamos un acuerdo con los organismos, recibíamos cofinanciamiento y luego ingresaban CAF, FLAR, plata. He hablado de cómo tenemos esta oportunidad después de 20 años y la vamos a aprovechar.
tenemos claro cómo hacer las operaciones de apoyo desde el principio y está claro que también se necesita el apoyo de los principales socios de los organismos. Y Estados Unidos como gobierno tiene un papel dominante en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, y tiene un poder de veto en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso también hemos conversado con una larga lista de personas en las diferentes agencias y departamentos del gobierno norteamericano en todos los niveles, concentrándonos primero en lo primero, solucionar las angustias de las familias bolivianas, un programa de apoyo en dólares, garantizar que terminen las colas de diésel y gasolina, porque más allá de qué precio cobras, si no hay dólares, no puedes importar. Y no importa cuánto cobras en bolivianos dentro de Bolivia, si no tienes los dólares para importar sin corrupción, sin manejos dolosos. Lo mismo devolver los depósitos en dólares y garantizar el financiamiento del Estado orgánicamente, no con emisión que causa inflación. Entiende que es una enorme oportunidad. Hemos conversado con todos ellos sobre esta parte económica, sobre el papel de Bolivia como un bastión y un paradigma de lo que puede ser un país que estaba sometido a Venezuela, Cuba y Nicaragua y que ahora va a tener democracia y libertad. Lo bueno es que aquí y en toda la región conocen mi posición en defensa de la democracia y libertad, en reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela, en mi repudio, rechazo y condena y lucha contra el narcotirano Maduro o los Castro en Cuba. Y entienden que existe una oportunidad enorme para utilizar la recuperación de la democracia y libertad en Venezuela y que esas reverberaciones apoyen a todos los países del hemisferio. Y también hemos conversado sobre el enorme desafío de luchar contra el crimen organizado que se está apoderando de nuestro país. Entiende mucha gente aquí que en Bolivia estamos en riesgo de ser un estado fallido, no solo económicamente, sino por la parte de criminalidad. Nos hemos vuelto campo de batalla de las mafias brasileñas del PCC Vermelo y sus compradores en las mafias europeas que están viniendo a Bolivia para abaratar el costo de la cocaína que llega allá, haciéndole puente a las mafias brasileñas, y tenemos a mafias europeas, mafias brasileñas y narcotraficantes tiroteándose en Bolivia. El desafío es enorme y vamos a cooperar con todas las agencias federales de seguridad para que no volvamos a ver la vergüenza de que Marcet vive en Bolivia y tiene equipo de fútbol y sigue matando gente, o que el líder de PCC paseó por Bolivia 10 años a sus anchas con Evo Morales y Tilín Arce. Eso se termina y vamos a dejar de ser un país santuario para el delito, para los autos robados, para el narcotráfico y la cocaína que salen, para los mafiosos que buscan refugio. Vamos a cambiar Bolivia para siempre. Ha sido un día y medio muy intenso, con mucha gente. Le agradezco a Villegas y los muchachos que van a jugar fútbol esta noche. Teníamos la invitación, ahí va a estar JP Velasco. Yo deseo que Villegas y Miguelito y los muchachos y mi sobrino Efraín Morales metan los goles, clasifiquemos al Mundial, yo voy a conseguir los dólares, ellos metan los goles. Estamos acá al borde, a punto de ya retornar para estar mañana temprano de vuelta en Bolivia. Pero por responsabilidad hay que hacer estas gestiones porque yo entiendo que cuando la gente vote el 19 de octubre va a esperar respuestas el 8 de noviembre y sería irresponsable de mi parte no preparar las respuestas. Bueno, sabemos qué hacer, sabemos la situación de la crisis en que se encuentra Bolivia y estamos ya arrancando, iniciando las gestiones y vamos a seguir haciendo trabajo con varios equipos. Hay enorme interés por el futuro de Bolivia. Van a venir delegaciones de varios organismos antes de la fecha de la segunda vuelta. Van a venir delegaciones de países amigos. Yo me voy a dedicar a hacer campaña. Sí, la gente de mi equipo va a recibir, trabajar con toda la gente para estar listos después de 20 años de desastre a empezar a dar respuestas a las angustias de las familias bolivianas, parar la inflación, acabar con las colas de diésel y gasolina, enfrentar el narcotráfico, devolver los depósitos en dólares, cambiar todas las leyes, reformar la Constitución y abrir un futuro luminoso. Se requiere este puente de estabilidad, lo vamos a gestionar, lo vamos a edificar
y vamos a salvar a Bolivia, que es lo que la gente está buscando en nuestro país. Eso como comentarios iniciales. Tengo tiempo para unas cuantas preguntas antes de tener que irme al avión. Estoy aquí en el aeropuerto de Washington, al avión de vuelta a Miami y después a Santa Cruz. Ingeniero Quiroga, buenas tardes. Helga Velasco, periodista de Cadena desde La Paz. Dos consultas breves. La primera, usted se ha reunido con tres entidades internacionales y seguramente han solicitado algunos ajustes a las políticas económicas. ¿Cuáles serían estos primeros ajustes si ustedes llegan al gobierno? Y Mm. segundo, Mm. cuando usted estaba en Washington, también ha dicho que una de sus primeras medidas va a ser en noviembre modificar la ley de hidrocarburos. ¿Cuál sería este camino para modificar? Porque en algunos casos hay que también modificar la Constitución. ¿Cómo se va a hacer sin modificar la Constitución? Gracias. Helga, vamos a hacer todo. Yo no he venido a escuchar qué me dicen, he venido a decirles lo que yo voy a hacer. Esa es la diferencia conmigo. Yo no espero que alguien me diga. Yo voy a bajar el déficit fiscal de 10 a 5% al año 2026. Se acaba la gastadera, se acaba la robadera. Y a 3% el 2027. Eso es mucho más claro y agresivo que lo que el mismo Fondo Monetario recomendaba en sus estudios. Yo sé que ha habido organismos que han apoyado para dar créditos sabiendo que no había solvencia a Bolivia. Voy a reestructurar esa deuda y lo hemos hablado clarito. Yo no vengo aquí a que me digan qué hacer. Eso hacen los acomplejados. Yo estudié en este país, saqué buenas notas, saqué las mejores notas, me gradué en 3 años y medio. Yo conozco Bolivia, yo sé lo que se necesita. Yo vengo a decirles lo que yo voy a hacer con mi gobierno y vengo a pedirles exactamente lo que Bolivia necesita para que nos apoyen. Solo los acomplejados vienen aquí, como Arce, que dice que va a venir a que le diga, no, no, Arce, no soy Tilín, yo sé qué hacer, tú estás perdido, yo sé lo que hay que hacer y vengo a decirle lo que vamos a hacer y lo he dicho en campaña. Y lo que le sorprende a mucha gente acá, que nunca habían escuchado que alguien en campaña diga que por la crisis que está heredando va a ser un programa de cooperación internacional con los organismos de los cuales Bolivia es dueño, somos dueños. La ventaja que tengo es que mucha gente conoce y sabe que cuando parecía imposible condonar toda la deuda externa de organismos de los cuales somos miembros y dueños, como el Fondo Monetario, Banco Mundial y BID, lo hicimos, lo hice. Tengo una bien ganada credibilidad y reputación por todo ello, así como saben que reduje 80% de la producción de cocaína en Bolivia, y así como saben que soy una persona que lucha por la democracia y libertad en Bolivia, en Venezuela, en Cuba. No requiero presentación, tener la capacidad para ver y la firmeza y la claridad en la propuesta para venir a decir qué vamos a hacer y qué necesitamos. Aquí no vengo a escuchar, aquí vengo a decirles y a pedirles que se preparen para apoyarnos y trabajar. Vamos a cambiar todas las leyes, lo he dicho en campaña. Vamos a cambiar la ley de hidrocarburos, del Código Minería, la ley de vaporíticos, la ley agro. Vamos a cambiarlas al principio y vamos a hacer una reforma a la Constitución. Lo he dicho en la campaña, se lo he dicho a Bolivia. Aquí, ese es un tema que aquí yo lo voy a hacer porque Bolivia lo necesita. Allá lo he dicho, allá lo voy a cumplir. ¿Y qué necesitamos? Por ejemplo, el BID tiene mucha más actividad haciendo préstamos al sector privado, pero cuando el Estado maneja todo, no le van a dar préstamos y no se los dieron. Yo voy a abrir a la inversión privada y va a venir el BID con su brazo privado, que es casi la mitad de las operaciones, a hacer trabajos, créditos con el sector privado en agropecuaria, en minería, en litio, lo mismo el Banco Mundial. Va a haber inversión privada, vamos a abrir Bolivia a la inversión privada, vamos a hacer tratados bilaterales de inversiones, vamos a hacer la reforma a la Constitución. Lo he dicho los últimos 2 años en Bolivia. Cuando viajo afuera, digo lo mismo afuera que lo que digo adentro. Y lo voy a hacer porque es lo que le he dicho a Bolivia, porque es lo que nuestro país necesita. Y la gente tiene la claridad de que vamos a cumplir porque hay un mandato excepcional. 94% del Congreso está en manos de gente que no es del MAS. Y yo sé perfectamente que quien gane la segunda vuelta va a tener la posibilidad de articular un bloque muy grande del Parlamento. La pregunta es ¿para qué? ¿Para seguir haciendo como Tilín de a poquito, despacito, sin cambiar? ¿O lo que estamos proponiendo nosotros? Salvar la economía al principio y cambiar todo para tener inversión, abrir exportaciones, proteger las inversiones, como lo hemos dicho con claridad, generando empleo para la gente. Y el programa de cooperación tiene una parte esencial, la balanza de pagos, que usa dólares. Monetizas orgánicamente eso y haces programas intensivos de empleo. Hacemos colchón social.
protegemos a las poblaciones vulnerables y pobres como hicimos con el HIPIC. Le damos solvencia al sistema de pensiones para que les dejen de robar a los jubilados. Yo no soy demagogo, yo no vengo a prometer cosas que no se pueden cumplir. Tengo los números, tenemos la propuesta, tenemos la ayuda, vamos a salvar a Bolivia y lo vamos a hacer con la claridad que le hemos explicado a Bolivia. Yo digo exactamente aquí lo que me han escuchado ustedes decir durante los últimos 2 años y lo voy a seguir haciendo así. Don Tuto, le saluda Priscila Candidata, Quiroga por de favor. Contacto Bolivia, por favor. Don Tuto, hablando de la cooperación internacional, ¿habrá una apertura? Porque en los últimos años del gobierno de Evo Morales y Luis Arce hubo un control para la cooperación internacional que ingrese al país. ¿Habrá apertura? ¿Se va a eliminar normas para que llegue la cooperación internacional de manera directa a gobiernos departamentales y municipales? Se va a trabajar para que Bolivia reciba cooperación, pero Priscila, lo primero que hay que decir, no hay que confundir a la gente. Arce sigue diciendo que Tuto está demostrando que hay que aprobar créditos. No, no, señor Arce, para que entiendas. Yo voy a hacer un programa de cooperación y voy a reprogramar muchos de los créditos para obras caras y corruptas que tú has hecho que no sirven. Se requiere dólares para balanza de pagos, para salvar la economía. Si no salvamos la economía nacional, es insulso hablar de programas de cooperación regional o municipal. Primero tienes que salvar la economía. ¿Por qué sucede con un programa de cooperación internacional que llega a un municipio, llega en dólares, entra al corralito, no sale más? Bolivia está en crisis. Lo que estás hablando presume normalidad, no existe. Lo primero, Priscila, es salvar la economía de la debacle y de la crisis. Lo segundo, modificar toda la legislación y la constitución para que venga inversión. Bolivia no puede estar adicta a la cooperación, tiene que traer inversión y abrir mercados de exportaciones. Y también les he planteado con claridad que vamos a ir a la autonomía total, pero hablemos claro, Priscila, nadie va a dar programas de cooperación a gobiernos municipales y regionales que están terminando su gestión. También se los he dicho, va a haber nuevos gobiernos municipales, regionales en marzo, serán posesionados en mayo. Vamos a ir a la autonomía total. Bolivia vamos a cambiarla entera y recién ahí podremos hablar de programas que lleguen directamente a niveles regionales y locales cuando tengamos nuevas autoridades electas el mes de mayo a nivel subnacional. Candidato, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ariana Tesana de la red Unitel. Ha hablado sobre montos con el Banco Mundial. ¿Qué tipo de condicionantes tal vez podrían poner al país? Todos esos puntos han sido considerados. También, bueno, si podemos conocer los detalles de la reunión con los residentes bolivianos, está también captando a este sector tan importante como es la comunidad. Y bueno, si nos puede reiterar que su presencia para mañana, si nos puede confirmar su presencia para mañana en la cumbre del Tribunal Supremo Electoral. Y si es que tal vez usted va a llevar alguna nueva propuesta a esta reunión que han convocado los vocales en Santa Cruz. A ver, yendo por partes, agradezco a la comunidad boliviana que llegué aquí el domingo mal dormido y estuve con ellos en Reston, Virginia, en una universidad muy emocionante, muy emotivo. Había un pequeño salón y que rebalsó y había 4 salones con una pantalla donde me escuchaban, gente abajo, gente en el ascensor. Agradezco la pasión, el fervor, lo vi también con los hermanos bolivianos de Sao Paulo. Tienen una enorme ilusión sobre que Bolivia pueda cambiar, quieren servicios consulares dignos, quieren que sus remesas, cuando envían $100, a su pariente le lleguen $100. Hoy día le llegan 45, 42, porque en devaluación y comisiones les van robando. Quieren que tengan los servicios de atención a través de un mundo tecnológico, digital, a través del celular. Los tiene todos esos muy, muy entusiastas. De lo que hemos hablado en la parte de cooperación es cómo vamos a hacer el programa de salvataje de balance de pagos. Hemos especificado en detalle cuánto se requiere para garantizar el suministro de diésel y combustible, para devolver los ahorros y tener un puente de estabilidad. ¿Cómo funcionan acá las cosas? Hay que tener un programa estructurado con el fondo, después hay cofinanciamiento del Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, con plata. Va a haber operaciones puente para arrancar desde el principio con la solución, porque sabemos que Arce nos va a dejar un hueco, sabemos que Arce, como lo han anunciado, no van a dejar una gota de diésel ni una gota de gasolina y se están robando el oro de Yapa. Pequeño paréntesis, del Banco Central sacan un comunicado a decir que no sé qué, que han evitado el default en el pago de la deuda. No sean cínicos, han dejado en default a decenas de miles de bolivianos que no les devuelven los depósitos en la banca. No hay que cumplir con los acreedores chinos o extranjeros, hay que cumplir con los bolivianos. Le han hecho default a los ahorristas bolivianos, les han quitado
sus dólares. Están haciendo default o cesación de pagos a proveedores de diésel y gasolina y nos están dejando en cola. Eso de hacer buena letra con los acreedores mientras la gente está en cola o no le devuelves el dólar a los depositantes es ser un gobierno que le preocupan los acreedores extranjeros y no la población de Bolivia. Así de perdidos están. Y dicen lo del oro, clarito, no nos equivoquemos. Arce, ha salido tú. Te pregunto, clarito, ¿tienen o no las 22 toneladas de oro disponibles y libres en el Banco Central, como dice la ley que tú promulgaste, Arce? No las tienen, es violación de la ley. El que viola la ley tiene que someterse a la justicia. No anden insultando. Consíganse buenos abogados y prepárense, si no dejan 22 toneladas de oro, aquellos que las han hipotecado o las han ignorado, a responder ante la justicia. Clarito sobre lo que se tiene que hacer. El tamaño del programa lo hemos explicado, lo hemos hablado. Es obviamente una parte de cada organismo. Hay cofinanciamientos, hay manejo de tiempos, cuánto cargas hacia adelante. Hemos hablado en mucho detalle, incluyendo con gente del gobierno norteamericano que conozco cómo funcionan. Tienen una influencia determinante, como la tiene Europa, como la tiene China. Estados Unidos la tiene más grande en los organismos y el acceso a los programas de salvataje que se pueda tener. Sobre el tema, finalmente, de la reunión del Tribunal Electoral y sobre todo esto que está pasando, dejémonos de cuentos. Ya hay una guerra sucia inventada. Yo nunca he insultado a nadie en ninguna página nuestra. A mí me han pagado en la primera vuelta 800,000 bolivianos en contra mía para insultarme. Insultar a JP Velasco y a Jaime Dunde Yapa. Esa es la única guerra sucia verificada, comprobada, constatada. El resto son cuentitos. Basta de cuentitos. De que en las redes me están diciendo, a mí me dicen de todo en las redes hace 20 años y no ando lloriqueando. Yo tengo los trolls y los bots de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Argentina, que me insultan y hablan mal de mi madre hace 20 años y sigo peleando sin llorar. Hay gente aquí que si le saca a alguien que no sé quién es, le sacan algo en redes, vienen a gritar, ¡ay, guerra sucia, guerra sucia! La única guerra sucia pagada en la primera vuelta fue en contra mío y de JP Velasco. El resto son inventos que usaba gente que decía cosas que no podía explicar, declaraciones que no podían explicar, reuniones que no podían justificar y salían con esa cosa trillada. Hoy día la única guerra sucia, Rodrigo, viene de tu vicepresidente. Me dice maricón, me dice vendepatria, me dice sinvergüenza, me dice cobarde. Y tú calladito porque le tienes miedo, le tienes pánico. Eso vamos a ir a mostrar en todos los espacios. Basta de cuentos. Los únicos que no tienen propuesta, que no tienen respuesta, que no saben qué hacer, y sale el candidato Paz a decir que va a venir aquí a decir a los gringos que no les puede pagar 40,000 millones de dólares, Dios me salve. Preocupante que alguien que esté en segunda vuelta piense que la deuda externa es 40,000 millones de dólares, es 13,800 millones de dólares, y no es con los gringos, no hay ni un centavo. Ahora él dice, el candidato Paz dice que se le dice gringos a los extranjeros, popularmente. No, 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 no. No se esconda detrás del pueblo. En ninguna parte de Bolivia el pueblo le dice gringo a un francés, ni a un chino, ni a un venezolano, ni a la CAF, ni a Fonplata. No, no. Cuando uno comete un error, pida disculpas, no trate de explicar, diciendo que los chinos son gringos o los franceses son gringos o que 13,800 es 40,000. Cuando no saben, cometen errores y meten la pata, lo mejor es disculparse y no justificarse. Más allá de eso, la única insultadera es constante del otro lado, una vez tras de otra, tras de otra. Y que me insulten a mí de parte del señor Lara ya sería normal, pero cada vez lo amenazan con cárcel a su candidato a presidente. El señor Lara dice que él va a mandar, que él piensa que la presidencia del Congreso es una dictadura, que desde ahí va a hacer lo que quiera. No sabe, y por experiencia le puedo contar, el vicepresidente preside el Congreso, no dictamina por el Congreso, no hace decretos, no hace leyes. Preside el Congreso cuando se juntan las dos cámaras para designar por 2/3 al Tribunal Electoral, al Tribunal Constitucional. No dice métanlo preso al presidente por decreto, no. Legislación normal, va cámara por cámara. Qué preocupante
que el candidato Paz no entienda ni sepa el monto de la deuda externa y nos haga creer que los gringos son franceses, chinos, alemanes o sudamericanos en Fomplata y que no sepa el monto. Y más preocupante que su vicepresidente, que lo único que hace es insultarme todos los días mientras se queja de guerras sucias porque le sacan cosas en Facebook. A mí me las sacan hace 20 años y no ando llorando. Y ahora dice su vicepresidente que desde el Congreso lo va a liquidar o él va a mandar sobre el presidente. Se nota que no conocen. Les agradezco infinitamente. Ya el avión está cerquita y tengo una pregunta más y me tengo que ir. Buenas tardes, ingeniero. Eliana Uchani de la agencia de noticias Fides. Una consulta con relación ya a este tema de los hidrocarburos. El gobierno ha sacado en junio, o en mayo, perdón, un estudio para realizar la certificación de las reservas de hidrocarburos. Lamentablemente, un mes después esto ha sido concluido porque el monto que presentaban las dos empresas proponentes era superior a los 2 millones de dólares. ¿Esto cómo se va a restablecer tal vez ya en su mandato, si es que ya gana las elecciones? Y también esto porque el gobierno ha incumplido, ¿no?, con este tema. Mire, el gobierno no tiene para pagar el voto en el exterior. No tenían para pagar a Capel $500,000 que regalaba Hudson Teufels. Claro, eso es lo triste, que antes con la plata del gas que les dejamos, llegaron muchos dólares, se los derrocharon. Ahora no tienen los dólares ni para pagar un estudio que muestre cuánto gas tenemos, ni para pagar el voto en el exterior. Han dejado al país en la quiebra. Y yo le digo siempre a la gente que en Bolivia tener colas por diésel y gasolina en un país que éramos potencia gasífera, y yo junto a mucha gente lo dejamos como potencia gasífera, y en una potencia gasífera hacer cola por combustibles como hacer cola por el hielo en el Polo Norte. Esa es la inaptitud y la incapacidad del señor Arce, que salió cuando le exigí y le sigo exigiendo, dígame señor Arce, tiene 22 toneladas de oro libres, no pignoradas, no hipotecadas en el Banco Central o no, porque eso dice la ley que usted firmó. Responda sin dar la vuelta. Si no lo ha hecho, ha violado la ley. Usted y su Banco Central y van a tener que responder ante la justicia por violar la ley. Ellos enjuiciaron a gente del gobierno de transición, a funcionarios de transición, que hicieron un desembolso sin autorización del Congreso del Fondo Monetario en DEX. Violar la ley del oro es peor que recibir un desembolso sin aprobación del Congreso. Entonces, no se pongan nerviosos, díganos clarito, ¿tiene o no 22 toneladas de oro? No me diga que las tiene en el Banco Central. Libres, sin reporto, sin ignoración, sin hipoteca, disponibles. Yo no te puedo decir, este reloj es mío, ya lo pagué, es mío. Si te lo doy a ti y me lo hipotecas por $300, deja de ser mío. No digas que sigue siendo mío. ¿Los tiene libres, disponibles, sí o no? Responda con claridad, señor Arce. Y no me venga y me viene a responder a mí que le causa risas y alarma lo que estoy diciendo. No, no. Responde. ¿Tienes 22 toneladas o no? Porque lo que Arce le genera al país no es risas, es lágrimas por el sufrimiento de la gente, por la inflación, por las colas, por la crisis, y lo que genera es una angustia. Nosotros vamos a solucionar esas angustias y vamos a darle respuesta a esas lágrimas y sufrimiento del pueblo boliviano que le ha dejado Arce con su jefazo Evo Morales. Les agradezco mucho, me tengo que correr al avión, si no, no llego. Gracias, ingeniero. Muchas